Muy buenas tardes a todos, un gusto estar nuevamente con ustedes en una actividad académica nuevamente de los comités de FLASOC, en este caso el Comité de Salud Materna, que también se está sumando a estas actividades que estamos haciendo todos los meses. Así que bueno, le voy a dar la palabra al doctor Pablo Mid, coordinador de este comité. Adelante, Pablo. Y muchas gracias, Álvaro. Pues muchas gracias, gracias a todas las personas que se están conectando y por supuesto a los profesores. Nos ven aquí a algunos de los, más de los que están, pero es que estamos miembros del comité. Ahora se los voy a presentar, voy a compartir la pantalla. Bueno, como ustedes saben, la FLASOC está dividida en comités. Yo coordino el Comité de Salud Materna. Para la región de México y el Caribe lo hace el doctor Heriberto Lizaola, que lo ven en pantalla, que ocupa los países de México, Cuba, Haití, República Dominicana. Para la región andina, Freddy González Arias, que va a participar en este panel. Para Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. Para el Cono Sur, el doctor Héctor Volati. Es Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay. Y en la región centroamericana estaba nuestro gran amigo el doctor Douglas Harkin González, a quien ayer hicimos un homenaje nos conectamos todos los países de Centroamérica, todos los que ven ahí. Él desafortunadamente falleció el día 1 de julio, desafortunadamente por COVID. Ayer estuvimos en un homenaje y pues no quise dejar pasar el mencionar a un gran amigo que se ha ido. Diseñamos este simposium que se llama Obstetricia de Mínima Intervención porque a mí no, de ninguna manera me gusta llamarlo moda, pero es una corriente muy fuerte a nivel mundial. Este es de un evento que se tuvo en Argentina, en Mendoza, si no mal recuerdo, pero es en todo el mundo. Esta es una guía del parto, del cuidado respetuoso en la maternidad, pero hay muchas más, hay de la federación, eso lo va a mencionar Wendy, por eso no quise meterme, pero es que son también lineamientos internacionales que tenemos que estar siguiendo. Yo la verdad es que aprendí mucho cuando estuve en el Comité de Derechos de la Salud y Derechos Humanos de las Mujeres, en donde habíamos pues personas de todo el mundo. Yo terminé hace un año en pero realmente aprendí mucho y creo que hay que darle fuerza. También en FIGO tuvimos la participación de un simposium. En el FIGO fue el 22 Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia en Río de Janeiro. Pero yo creo que FLASOC tiene una visión, porque hay corrientes encontradas en esta obstetricia de mínima invasión. Pero tenemos un fin común, que es el respeto, la dignidad y la seguridad de las pacientes. Para ello hemos invitado para este simposium al doctor Cristian Figueroa de Chile, él está ahorita en Santiago de Chile, a la doctora Wendy, perdón que no presenté primero a Wendy, pero estoy presentando en el orden en el que van a hacer sus presentaciones, a Wendy Cárcamo, que está en Tegucigalpa, y a Freddy González, que está en Caracas, en Venezuela. Este va a ser el temario, esta es la introducción que estoy haciendo yo a los disertantes, y luego tendremos las presentaciones, que es el proceso evolutivo de la obstetricia, y nos va a hablar el doctor Cristian de lo que están haciendo ellos. Es que es muy diferente a toda Latinoamérica, por eso quisimos invitarlo. A los lineamientos y guías y recomendaciones de organizaciones internacionales para el parto respetuoso, digno y seguro, nos va a hacer favor de presentar Wendy. Y la factibilidad y la experiencia del parto de mínima intervención en escenarios actuales. Cómo sí se puede actualmente hacerlo, y esto va a ser el doctor Freddy. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Si quieres presentar tu primera diapositiva, Cristian, y en cuanto la presentes, voy a leer tu currículum. Perfecto. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir. Bueno, aquí nos ven a todos. Bueno, antes de que comience,
Él está en Santiago de Chile, es médico ginecobstetra, es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, asesor del Ministerio de Salud, clínico en la Clínica Santa María y es el jefe del Centro de Responsabilidad del Hospital de la Florida del área de la mujer. Resumí el currículum de todos porque realmente es muy extenso y no quise quitar de su tiempo. Ellos van a tener entre 15 y 18 minutos para exponer y después tendremos diálogo o preguntas y respuestas. Entonces, adelante, por favor, Cristian. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto. Quiero agradecer la invitación del doctor Insunza, del doctor Mead, doctor Volati, quienes me pidieron que contara un poco qué es lo que estamos haciendo acá en el Hospital de la Florida, con este título que en realidad es bastante ostentoso, que dice Proceso evolutivo de la obstetricia de inicio institucional a la contemporánea, y yo lo quise definir como este parto que en realidad es centrado en la mujer. Probablemente todos recuerdan que a fines de los años 60, 70, el doctor O'Driscoll planteó su libro Manejo activo del trabajo de parto, y él lo hacía principalmente porque tenía una maternidad bastante pequeña, con una cantidad de camas que era reducida y una cantidad de partos importante. Y la manera que tenía de poder dar ritmo y poder sacar los partos rápidamente era rápidamente rompiendo las membranas, actuando en forma activa, poniendo anestesia y usando oxitocina, y de esa manera eh, podía tener los partos un poco más rápidos. Ahora, lo importante es que el proceso del parto en ese momento se configura por discursos médicos en lo que la gestante es una mujer enferma. Se habla de paciente y no se habla de mujer, que necesita de una asistencia médica, aludiendo como si el parto fuera una enfermedad. Y es la etapa en que predomina la medicalización del parto. Y progresivamente se impone un dominio absoluto del proceso por parte del equipo médico, con la consiguiente disposición del control de la mujer sobre su propio cuerpo. Lo que le ocurría al doctor O'Driscoll probablemente ocurrió en todos los hospitales grandes de nuestras ciudades, de nuestros países. Aquí yo muestro algunos hospitales de Santiago. Yo tuve el placer de estudiar y de trabajar en el Hospital Sotero del Río, que es uno de los hospitales más grandes de Santiago, que tenía el mismo problema que tenía O'Driscoll. ¿Ah? 15.000, 16.000 partos al año, eso significaban 40, 50 partos diariamente, con 8 camas solamente en la sala de preparto, y mientras algunas pacientes estaban acostadas, otras estaban en sillas, otras estaban caminando, y de repente una paciente se quejaba que tenía mucho dolor y tenía ganas de pujar, se examinaba, estaba completa y había que acostarla al lado de la otra señora, y se indicaba una cesárea, y mientras la paciente estaba en espera de cesárea, en realidad se completaba y salía de parto, y la verdad es que por suerte salía todo bastante bien, teníamos buenos índices, pero era un caos con esta cantidad de partos y de pacientes en estos hospitales bastante más grandes. El doctor Insunza probablemente se acuerda porque él le tocó vivir estos 40, 50 partos diarios, y que era la realidad de todos estos hospitales en Chile, que tenían la misma cantidad, y probablemente ocurría lo mismo en muchos lugares en Latinoamérica. En los años 80 se comienza recién la OMS a revisar qué es lo que está ocurriendo con este proceso del parto. En el año 85 se hace la primera declaración de Fortaleza en Brasil, donde se hace hincapié en que la tecnología se debe usar en forma racional, y principalmente el registro basal y el monitoreo electrónico durante el trabajo de parto. No pasó mucho entre medio, como que nadie pescó mucho. Y a fines de los años 90, comienzo del año 2000, por lo menos en Chile empezaron a aparecer muchos hospitales nuevos, creación de nuevos hospitales, lo que hicieron que la cantidad de partos empezara a disminuir en estos hospitales, y empezaron a desestresarse los partos. Ya estas maternidades con 15.000, 16.000 partos al año empezaron a desaparecer. De hecho, en Chile en este momento no hay ninguna maternidad que tenga, excepto una que tenga más de 4.000, 4.200 partos, lo que lo hace bastante más manejable. El año 2001
se plantean los principios de la OMS del cuidado periparto y el año 2003 las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para una atención profesional del parto seguro. Estos principios en realidad son claves porque se han ido repitiendo en el tiempo y en realidad se han ido adaptando en las diferentes guías, los diferentes manuales, los diferentes países, así que me voy a detener un poco y los voy a leer porque me parece que marcan el sello de lo que inicia esta atención del parto un poco diferente. El primero, el no ser medicalizado, con intervenciones mínimas que sean necesarias, ser basado en uso de tecnología apropiada, basado en las evidencias. En realidad se trabajaba mucho por la experiencia y por lo que nosotros pensábamos que ocurría, pero en realidad empezaron a aparecer muchos trabajos que muchas cosas la empezaron a desmitificar. Ser regionalizado con un sistema eficiente de referencia en red que fuera multidisciplinario, no estaba solamente la matrona y el médico, empezó a aparecer el anestesista y otros actores para la atención de esta mujer. Ser integral, considerar las necesidades intelectuales, emocionales, sociales y culturales que muchas veces se dejan de lado. Estar centrado en la familia, no solamente en la mujer, sino que hacemos participar a la pareja o al acompañante significativo en la atención de este parto. Ser apropiado para pertenencia cultural. A mí me tocó trabajar en Temuco, estudiar en Temuco, que es una ciudad que queda al sur de Chile, donde hay población indígena, y a veces no se entendía por qué las pacientes cuando estaban a punto de tener su parto se bajaban de la camilla y se colgaban de la cama para tener su parto en cunclilla. Y en realidad nadie entendía mucho por qué, y en realidad era porque culturalmente sus antepasados lo hacían de esa manera, y qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora también, tratando de respetar esta pertinencia cultural, tener en cuenta la toma de decisión de las mujeres, y respetar la privacidad, la dignidad y la confidencialidad de las mujeres. Como les decía, el año 2003 aparecen las recomendaciones de la OMS para una atención personal del parto, y el año 2004-2005 en diferentes sectores de Chile y de otros países empiezan a aparecer iniciativas de matronas, de algunos grupos de médicos y de movimientos sociales que empiezan a tomar estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y empiezan a crear tímidamente algunos programas que permiten que el parto se atienda de una manera diferente. En Chile, en este hospital que yo les comentaba, que es el Hospital Sotero del Río, lo que se hizo fue una cosa bastante simple. Se separaron los prepartos, se puso un preparto que se llamó fisiológico y otro preparto que se llamó el preparto patológico, y este preparto fisiológico estaba solamente controlado por matronas. Los médicos teníamos prohibido entrar, solamente a menos que nos llamaran por alguna patología, pero las pacientes se manejaban de una manera diferente. Empezaron algunos problemas ahí porque las pacientes andaban un poco más lento, se examinaban poco, no se entendía por qué caminaban tanto, no se entendía por qué no se monitorizaban, y en realidad el programa cayó porque los médicos hicimos que se hicieran las cosas como nosotros queríamos y no con esta fisiología que nos pedía la OMS que empezáramos a practicar. El año 2005 empiezan a aparecer manuales en diferentes lugares y guía de atención del parto. En Chile, el año 2008, aparece un manual que es de atención personalizada del parto, donde replica estos principios del año 2001 de la OMS, y empieza el Ministerio de Salud a conversar y a replicar esta forma de atención del parto un poco diferente, mínimamente invasivo, con poca intervención. Junto con eso, estos movimientos sociales y este grupo de matronas empiezan a empoderarse, y se empieza a introducir un término que en realidad a nosotros los obstetras nos violenta bastante, que es el término de la violencia obstétrica, porque se habla que son prácticas agresivas que sufren algunas mujeres en el parto y que endemonizan un poco el uso del forceps, de la oxitocina, de la episiotomía, de mayor intervención, del tacto, que en el fondo son las herramientas que nosotros utilizamos habitualmente. Pero sí
ocurría también que en muchas maternidades, sobre todo en las más antiguas, existía un trato que en realidad a veces no era tan adecuado. A mí me tocó escuchar como alumno el cállate y puja, y etcétera, y otros términos. Es así que poco a poco se empieza a introducir esta terminología de la violencia obstétrica, que también hace hincapié a que deben ser partos que no deben ser medicalizados, que el Cristeller no se debe utilizar, que después lo dice la OMS, que no se debe hacer perimetría externa ni interna, y que ojalá no usar la episiotomía como una herramienta de rutina de todos los partos. Yo me acuerdo que mi profesor me decía, vamos a atender un parto, por lo tanto la episiotomía debe ser de rutina y ojalá lo más amplia posible. Lo importante aquí, lo que hay que hacer es reparar, saber reparar muy bien una episiotomía, y la verdad es que hoy en día ya vamos a ver que eso debiera empezar a erradicarse, porque a mi manera de ver, yo soy un médico absolutamente vaginalista y me parece que no es tan necesario. Ahora, no hay consenso de qué es violencia obstétrica, pero en mi experiencia, lo que uno lee en realidad, probablemente lo que las mujeres más dicen es que hay falta de información y de comunicación. Cuando uno informa a la paciente que va a tener que usar oxitocina, que va a tener que hacer probablemente una episiotomía, o que existe la eventualidad que va a tener que usar un forceps, el estrés disminuye y ya desaparece este concepto de violencia obstétrica, siempre y cuando hayan buenos resultados perinatales. Como les decía, en Venezuela el año 2007 aparece la ley de violencia obstétrica, posteriormente en Argentina el año 2009, el año 2014 aparece la prevención y erradicación de la falta de respeto y maltrato durante la atención del parto en centros de salud, que fue una declaración de la Organización Mundial de la Salud. Empiezan a aparecer centros como el OVO, que es el Observatorio de Violencia Obstétrica en Chile, que ha estado intentando sacar una ley también en Chile que todavía está durmiendo en el Congreso. El año 2015, la OMS y la FIGO plantea este decálogo de las maternidades amigas de la madre y el bebé, y el año 2018 las recomendaciones de la OMS en relación a los cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva. Por lo tanto, poco a poco, por lo menos aquí en Chile y en algunos hospitales, probablemente también en otros países, se empiezan a aparecer dos modelos, un modelo tradicional y un modelo personalizado. Un modelo tradicional donde está centrado en una paciente, y un modelo personalizado donde está centrado en la mujer y la familia, donde la mujer puede participar en este modelo personalizado, donde tratamos, por lo menos acá en Chile, que este sistema esté una matrona para una paciente, no como tan impersonal que a veces había una matrona o un médico para una o dos o tres pacientes. Hay una relación más horizontal, la mujer puede participar en la toma de decisiones, empieza a aparecer el plan de parto. No sé si a ustedes les ha pasado, pero es muy frecuente en Chile que la paciente venga con su carta de plan de parto donde dice exactamente qué es lo que quiere, o por lo menos qué es lo que espera en la atención de su parto. Uso de tecnología solamente si es necesaria, la mujer participa en la toma de decisiones, hay una integración entre el cuerpo y las emociones, y es más fisiológico y menos medicalizado. Ahora, no solamente es una declaración esto del modelo tradicional y el modelo personalizado, sino que en Chile además cambia un poco la estructura de nuestras salas. Esta sala donde estaba una mujer al lado de la otra, todas acostaditas, ordenaditas, todas con su monitor y su vía venosa permeable, ahí pasando el suero generalmente con oxitocina, sin posibilidad de poder caminar, frente a estas salas que nosotros llamamos salas de parto integral, donde la mujer puede deambular, donde existen estas tinas o duchas con agua caliente para calmar el dolor antes de los 5 o 6 centímetros, y si es que ella quiere tener un parto sin anestesia también lo puede hacer. Por lo tanto, cambia el entorno y siempre con acompañamiento. Esto que para nosotros nos parecía que inicialmente podía ser solamente algo bonito, tener unas salas un poco más encachadas, de que permitieran que el parto fuera en un ambiente más agradable, la verdad es que la evidencia muestra,
porque hay una revisión sistemática que no es tan nueva, que es del año 2012, 10 revisiones sistemáticas, 10 trabajos controlados, randomizados, donde aquí lo importante es que cuando el entorno es adecuado, hay mayor probabilidad de parto vaginal. Es importante el acompañamiento, porque el acompañamiento da una mayor probabilidad de parto vaginal, de acuerdo a esta revisión del año 2013. Y la movilidad y las posturas, que es mejor que las pacientes estén en movimiento, el parto en movimiento versus recostadas, porque disminuye la tasa de cesárea y hay una menor duración del trabajo de parto. Nosotros acá siempre le decimos a los internos y a los estudiantes, a los becados, dígame cuál es la medida más importante para disminuir el tiempo en el trabajo de parto. Si usted quiere que su paciente tenga su parto más rápido, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y todos dicen, bueno, RAM y oxitocina. Y la verdad es que lo que mejor anda con las mujeres para disminuir el trabajo de parto, que lo muestran los trabajos, que es 1 hora 30 minutos, es que estén en movimiento, que estén caminando hasta que ellas lo consideren adecuado, generalmente hasta los 7, 8 centímetros. Lo otro que ocurre es que, conjunto con todo esto que ya hemos conversado, empiezan a aparecer una serie de términos que también algunos los empiezan a usar como marketing, se empiezan a vender los partos de una manera diferente, las clínicas empiezan a decir, nosotros acá atendemos partos naturales, atendemos partos personalizados, partos humanizados, partos respetados, pero la verdad es que ¿qué significa eso? Entonces tenemos que entender muy bien que lo que es un parto respetado, que es un parto caracterizado por el respeto a los derechos de los padres y los niños en el nacimiento, en consonancia con las necesidades y deseos de la familia. Entonces, cuando hablamos de parto respetado, estamos hablando de los derechos de los padres y de los niños. Humanizado, en que se toman en consideración como prioridad los deseos de la mujer. Se atienden sus necesidades y se respetan sus derechos, y se le estimula a confiar en ella misma y en su intuición. Y natural, aquel en el que se deja que la naturaleza siga en su curso, pero vigilando por si en algún momento es necesario intervenir. En el fondo es un parto natural cuando no hay intervenciones que sean necesarias. La verdad es que, por lo menos a mí, y así el Ministerio de Salud acá en Chile lo ha decidido, que no hablamos de parto respetado, ni humanizado, ni natural, sino que hablamos de parto personalizado, y le pusimos un apellido que le llamamos seguro, y consideramos un parto personalizado a un parto humanizado, los deseos de la mujer, respetado sus derechos, en un ambiente íntimo, con un equipo profesional, que puede ser natural, vaginal o instrumental si es necesario, bajo los principios de la OMS y las maternidades amigas con alta calidad técnica y seguro. Y aquí les quiero contar un poco qué es lo que hacemos en nuestro hospital. La paciente ingresa a nuestra urgencia, derivada desde APS. Hemos hecho un trabajo con APS, por lo tanto las pacientes saben que en realidad nosotros contamos con estas salas de parto integral, y si no tienen ninguna patología obstétrica que lo contraindique, entran a este protocolo, donde las pacientes firman un consentimiento, se realiza consejería de educación. El reposo, la verdad es que se mantienen en libertad de movimiento durante todo el trabajo de parto y parto. Se les da régimen líquido durante el trabajo de parto, principalmente en fase activa, porque en fase latente las pacientes pueden tener régimen líquido amplio, o incluso si están recién comenzando pueden entrar o pueden consumir algunos sólidos. Acompañamiento durante todo el tiempo que ella desee por la persona más significativa, no siempre es la pareja, a veces es la mamá, a veces es la amiga, etc. Dolor, uso de métodos no farmacológicos y no farmacológicos. Y seguridad, nosotros hemos hecho mucho hincapié a la seguridad, porque existen manuales, no solamente acá en Chile, sino en otros lados, que no hablan de la vía venosa al ingreso. Todas nuestras pacientes tienen vía venosa. Se hace una evaluación de la unidad fetoplacentaria en forma intermitente. A todas al ingreso se le hace un monitoreo electrónico. Se le realiza rotura artificial de membrana, oxitocina y tacto vaginal,
cuando está estrictamente justificado y nosotros lo tenemos absolutamente protocolizado, dependiendo del avance de la paciente, si es primigesta, multípara, si está con anestesia o si está sin anestesia, dependiendo cómo esté el monitoreo electrónico. Y lo que no hacíamos inicialmente, pese a que la OMS ha sido extremadamente clara y hay muchos trabajos, el manejo activo del alumbramiento. Todas las pacientes con oxitocina, en el momento que sale el hombro anterior o que sale la placenta, lo importante es usar la oxitocina. Esto nos ha permitido tener este protocolo que nos ha dado, ya les voy a mostrar los resultados. Ahora, no debemos caer en el error de que en realidad ante todo lo habíamos hecho mal. No. Que el modelo biomédico es falso y que se debe erradicar, es evidente que contiene aspectos positivos que se deben mantener. El reto consiste en complementarlos para perfeccionar la práctica asistencial que se le ofrece a la mujer en el proceso reproductivo. Nuestro gran problema ha sido que, por lo menos en mi hospital hemos tratado ya, y yo diría que ya no existe, es estos dos bandos, un bando de la atención del parto de una manera tradicional versus el otro parto que es un poco más lento y que requiere menos intervenciones. Probablemente los médicos son los que más nos cuesta, porque en general a nosotros nos han enseñado que uno debe meter las manos, las tiene que tocar, las tiene que examinar, tiene que hacer rotura artificial de membranas, tiene que evaluar la pelvimetría, y la verdad es que con el tiempo yo me he dado cuenta que lo que uno tiene que hacer es sacar las manos y probablemente intervenir menos. Nosotros el año 2008 se creó acá en Chile el manual, hay una evaluación de estos 9 años de su implementación acá en Santiago y alguna región. Pensábamos que habíamos cambiado y en realidad que no cambiamos absolutamente nada. Este fue un trabajo hecho por las matronas, publicado hace 2 años atrás, y en la gran mayoría de las mujeres en trabajo de parto en nuestro país todavía se mantienen en ayuno, se mantienen con MEFI continuo durante todo el trabajo de parto, no pueden caminar y tienen su parto en posición de litotomía, son aceleradas durante su trabajo de parto en un gran porcentaje. Acá en Chile la tasa de episiotomía es súper alta, llega a un 50, un 60%, y manejan el dolor con pocas alternativas, además de la peridural. Por lo tanto, pensábamos que lo estábamos haciendo bien a nivel nacional, no lo estamos haciendo tan bien. Por lo tanto, en mi hospital dijimos, no, queremos hacerlo de una manera diferente, y nos vamos a adscribir a lo que dice la OMS, lo que dice la FIGO el año 2015, adscribirnos a este decálogo de las maternidades amigas de la madre y el bebé, porque nos da mucho sentido y porque existe evidencia. Primero, adopción de la posición elegida por la mujer. Cuando uno compara, existen más de 25 estudios clínicos con 5.130 pacientes que comparan las pacientes verticales deambulantes versus las pacientes recostadas, donde existe menor probabilidad de tener cesárea, epidural, instrumentalización y episiotomía en las pacientes que caminan. Y acuérdense que el acortamiento de la primera fase es 1 hora 22 minutos, por lo tanto es mucho más que cualquier maniobra que uno puede realizar. Posiciones en el expulsivo. Se comparan las verticales versus la de cúbito dorsal. ¿Y qué ocurre? En las pacientes que tienen partos verticales o de pie, hay menor periodo de expulsivo, menor tasa de forceps, menor episiotomía, menores patrones anormales en monitoreo electrónico y menor manifestación de dolor durante el expulsivo. Sí, los trabajos muestran, no en nuestra experiencia, que hay mayor desgarros grado 1 o 2 y hay mayor riesgo de pérdida sanguínea, principalmente dado porque no siempre se utiliza la oxitocina para el manejo activo del tercer periodo. No discriminación por religión, migrantes, gestantes y adolescentes, pacientes de VIH, privacidad durante el trabajo de parto. La verdad es que yo les voy a mostrar un video ahora para que ustedes puedan ver qué tan importante es el entorno. A ver si puedo hacerlo y mostrar un poco qué es lo que hacemos en nuestro hospital. Este es. Estas son nuestras salas de parto integral. A la entrada había un letrero que dice no molestar, estoy en parto.
luz tenue, música ambiental, si la madre lo desea, aromaterapia, que no ha demostrado mayores beneficios, pero sí las pacientes lo agradecen bastante. Uso del balón kinésico. Ahí está la matrona. La paciente está sin anestesia y en ese momento estaba con 7 centímetros. El marido, la matrona, la mujer, ahí está encima de la cama, de la camilla, con el balón kinésico en posición de cuadripedia, porque estaba en una derecha posterior, intentando que rotara la presentación. Se ausculta en forma intermitente, si todo está en forma fisiológica. Bueno, finalmente esta paciente optó por tener el parto en cuclilla, y ahí está con su bebé, un parto, en este caso, personalizado, natural, sin anestesia. Queda en esta sala que se llama sala de parto integral y queda por un tiempo de 6 horas aproximadamente para poder dar rotación y que después pueda ocupar la otra mujer. Bueno, volvemos a las diapositivas. Estábamos aquí, privacidad durante el trabajo de parto y parto. Ya les comentaba que el entorno es importante, ese es el ambiente que se vive en estas salas de atención de parto integral. El médico interviene solamente para preguntar si todo está bien. Nosotros hemos definido que las salas de parto integral son de las matronas, de las enfermeras obstétricas, y el médico solamente interviene si es que existe alguna alteración. Si es que no, no participa. Elección de un acompañante en el trabajo de parto, cuidados culturalmente competentes, no abuso físico, verbal, emocional ni económico, maternidades con mejor acceso y equitativas. Aquí quiero mostrar un poco la realidad de Santiago. En realidad, no todos los hospitales en Santiago de Chile tienen estas salas de parto integral, pero sí algunos tienen implementados el modelo, pero el porcentaje de cobertura en estas salas es bastante bajo en la gran mayoría. Destaca el Hospital San Juan de Dios con un 28% y nosotros que tenemos una cobertura de un 35%. Obviamente evitamos las intervenciones, oxitocina solamente si es necesario, Cristeller o apoyo de fondo absolutamente contraindicado, jamás pelvimetría, porque la pelvimetría, la mejor pelvimetría es la prueba de trabajo parto, y ya les voy a mostrar la tasa de episiotomía, que en Chile es un promedio de un 50%. Quise poner esto del doctor Caldeiro Barça en relación al monitor. Yo inventé el monitor fetal para ayudar a las pocas mujeres que tienen dificultades en el parto, pero no para poner a todas las mujeres de parto en dificultades, pensando en que
está súper claro que el monitoreo electrónico fetal aumenta la tasa de cesárea y aumenta la tasa de forceps. Disponibilidad de métodos farmacológicos y no farmacológicos para el alivio del dolor, calor local, acompañamiento de ambulación, tinas con agua caliente hasta los 8 centímetros, balón kinésico, masaje, y ahí es acompañamiento también balón kinésico. Y promovemos el contacto piel con piel y lactancia precoz. Hacemos el pinzamiento de cordón después del minuto, pero el pediatra no revisa al bebé hasta después de 2 o 3 horas, a menos que tenga algún inconveniente. Por lo tanto, nuestro promedio de contacto piel con piel es bastante alto y no son 30 minutos, sino que son un par de horas. Esta, me quedan poquitas diapositivas, esta es la evaluación del año 2018. Para que puedan entender este cuadro, en esta columna están los partos personalizados seguros de nuestro hospital. Esta es una clínica privada de Santiago, que también tiene este sistema de atención de parto personalizado. Y esto, a lo mejor va a ser más difícil que ustedes lo entiendan, pero se lo voy a tratar de explicar. Son aquellas pacientes que se atienden en hospitales públicos con médicos privados y matronas privadas. Existe un sistema que se llama el PAD, donde las pacientes pueden optar a pensionados o partes privadas del hospital, donde son atendidas por un médico y una matrona en forma particular. Pero fíjense qué es lo que ocurre. En las salas de parto personalizado seguro de nuestro hospital, las tasas de cesárea son de un 5%, en las clínicas privadas, en esta clínica privada es de un 9%, y en este sistema PAD es un 74%. Este sistema PAD solamente uno puede participar si es absolutamente fisiológica. Cualquier patología o cualquier contraindicación para tener un parto no puede entrar a este sistema. Por lo tanto, estos 3 sistemas son pacientes absolutamente fisiológicas, pero fíjense la diferencia en las tasas de cesárea. APGAR no hay diferencia, acompañamiento 98%, clínica privada 99% y en el sistema PAD 81%. Y el contacto piel a piel por más de 30 minutos sobre un 90%. Sí tenemos complicaciones, en realidad las principales complicaciones fueron dadas principalmente al comienzo por nuestra inexperiencia, con tasas bastante bajas, un 0,8% de hematomas, 1% de transfusiones, 2% de coriomionitis y un 0,2% de endometritis. Una diapositiva más, esto es lo más importante, yo diría que para poder tener éxito en este modelo de atención diferente que permite a la mujer empoderarse y tener un parto de una manera menos intervenida, hay que crear equipo. Y eso parte desde la atención primaria, atención secundaria, atención terciaria. Todo el mundo se debe capacitar. Aquí aparece un grupo de matronas, pero nosotros capacitamos a los técnicos, a los auxiliares que participan, a los anestesistas. Era raro al comienzo ver a un anestesista entrando a una sala de parto integral y pedir permiso, no encender la luz para permitir que la paciente o que la mujer pudiera continuar con esta forma de atención del parto. Eso es lo que les quiero mostrar, esa es la realidad de nuestro hospital. En resumen, existe todavía un sistema tradicional que se ha ido imbricando con un sistema más personalizado, que ha ido creciendo con bastante fuerza, y que no solamente permite a la mujer tener una buena experiencia, una experiencia positiva, sino que también ayuda a disminuir las tasas de cesárea. Es tanto así que este año, que por culpa del COVID, que tuvimos que cerrar algunas salas de parto integral, aumentó nuestra tasa de cesárea. O sea, está directamente relacionado la apertura de las salas de parto integral en relación a las tasas de cesárea. Eso es, muchas gracias. El micrófono, Pablo. Sí, perdón. Sí, mientras se hacía el cambio de pantalla, presentar a la doctora Wendy Cárcamo.
es de Tegucigalpa, de Honduras, y especialista en ginecología y obstetricia, especialista en medicina materno-fetal, y se formó acá en el Instituto Nacional de Perinatología, por eso quiere ir tanto a México y ya come Chile y todo. Entonces, es profesora adjunta de posgrado de ginecología y obstetricia de Honduras, se desempeña en el Instituto Hondureño de Seguro Social, también en el Hospital Honduras Medical Center, un hospital privado. Es presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras y es representante por Honduras para nuestro Comité de Salud Materna, pero también es miembro del Comité Científico de FLASOG para la región de Centroamérica y es miembro del Comité Científico de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Wendy, bueno, y además es una gran amiga y una gran anfitriona también cuando hemos ido a Honduras. Wendy, muchas gracias por haber aceptado y si quieres iniciar tu presentación. Hola, gracias Pablo. Gracias por la presentación. Es para mí un gran honor estar esta noche para compartir con panelistas de tan alto nivel y lo más importante, poder compartir con los amigos de toda Latinoamérica sobre un tema que, si bien pudiese ser para algunos países un tanto álgido, vemos que sí puede ser una realidad en algunos escenarios y que finalmente es un tema que vale la pena tratar porque la finalidad nuestra es ofrecerle a nuestras chicas, pues esto que Cristian me hizo una antesala tan buena contándonos lo que ellos están haciendo en Chile y que es gran parte, o quizás mucho, o prácticamente todo lo que Cristian nos ha comentado, de dónde salen todas estas políticas de trabajo y cuánto ha costado para poder llegar a que unidades como la de él puedan marchar con equipos de trabajo tan compenetrados y que puedan hacer tanto para ofrecerles eso que sabemos que es una experiencia positiva para nuestras chicas. Si bien sabemos garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la atención de calidad y derecho a la anticoncepción, garantiza que pudiese causar un impacto o ha garantizado que impacta en la mortalidad materna. Sin embargo, un número cada vez mayor de investigaciones sobre la experiencia de las mujeres en las salas de parto han plasmado o han planteado panoramas alarmantes. Y estas investigaciones lo que han mostrado es que cuando se les ha entrevistado o cuando se les ha venido haciendo preguntas de cómo ha sido su trabajo de parto, muchas de las mujeres han expresado que sufren, que tienen un trato irrespetuoso, que tienen un trato ofensivo y que tienen un trato negligente. Me encontré esta diapositiva que me gusta mucho, que dice ¿qué es el respeto? Y el respeto es tratar a las personas como quisiéramos ser tratadas. Y vean la figurita de la izquierda, me gustó mucho, porque habla mucho de lo que bien nos habló Cristian, tratar como individuos con respeto, con consideración y con cortesía. Y algo bien interesante es esto que se menciona aquí, quien sea que seamos y donde sea que vivamos, las 200 millones de mujeres en edad fértil del mundo queremos y merecemos ser tratadas de esta manera. Y en el momento en que perdemos el amor, el respeto por nosotros mismos y el respeto por los demás, es como si finalmente hayamos muerto. Y es que precisamente los que nos dedicamos a la obstetricia estamos comprometidos con ofrecer a nuestras chicas algo de lo que vamos a comentar ahorita. El control prenatal debe de tener la capacidad de lograr a que todas las mujeres vivan su embarazo y vivan su parto como una experiencia positiva. La mujer durante el trabajo de parto debe de ser, como bien todos sabemos, debe de ser empoderada, debe de ser consolada y debe de tener un sinnúmero de atenciones que la hagan sentir que este momento tan sagrado para la mujer, la maternidad y la atención del parto es como un rito de iniciación y le abre la oportunidad a un mundo más complementario, a un mundo y a una relación de madre, hijo y familia. Y es ahí donde nosotros como prestadores de salud deberíamos de intervenir en esto. Puse esta burbujita de aquí al lado que dice ¿qué quieren las mujeres? Y es que con el transcurso del tiempo
se han venido haciendo esfuerzos muy importantes en relación a ofrecer seguridad a la mujer. Sin embargo, nos hemos enfocado, y yo creo que gran parte de esto ha radicado en esta sensación de la mujer de sentirse irrespetada y de sentirse maltratada en algunas situaciones, y es que con el transcurso del tiempo, como médicos, nos hemos preocupado mucho y nos hemos enfocado en la salud física y en la seguridad física de la paciente. Y quizás gran parte de lo que habla la maternidad respetuosa es hacer una combinación plena de entender que la mujer no solo necesita cuidado y atención y seguridad física, sino que también necesita acompañamiento, entenderla y cuidarla, y saber que en este momento de la atención del parto es un momento en donde la mujer necesita, como bien lo dicen ellas en las experiencias y en todas las herramientas que se utilizan para evaluar el parto humanizado, las mujeres quieren sentirse acompañadas, más no vigiladas, intervenidas, amenazadas y coaccionadas a hacer y cómo hacer las cosas a la manera de nosotros los médicos. La tendencia es a que la mujer pueda tener una atención de un trabajo de parto en un escenario cómodo y con respeto. Ahora bien, yo les voy a contar un poco de cómo surge el tema de la maternidad respetuosa. En el 2008, la Organización Internacional del Parto, que es una organización internacional enfocada en la atención del parto y la relación entre la mamá y el bebé, lanza una iniciativa, Mother Baby Children, que tiene 10 pasos para optimizar la seguridad de la maternidad. Esta iniciativa cobró tal importancia que se adaptó a todo el mundo y a medida que pasó el tiempo, se adaptó y más o menos en el 2014, es más, se adaptó a casi todas las unidades de todos los países de Latinoamérica y el resto del mundo. En el 2014, FIGO, la Organización Mundial de la Salud, la Confederación Institucional de Matronas, la Asociación Internacional de Pediatría, la Alianza de la Cinta Blanca, lanzó directrices y lanzan los lineamientos FIGO para el parto amigable, para la madre y para el bebé, inspirados en la iniciativa UNICEF que se lanzó en ese momento bajo la iniciativa de los hospitales amigos de los niños. Y en el 2018, FIGO, la Organización Internacional de Partos Mother Baby, se fusionaron fuerzas y surge esto que yo les voy a mostrar aquí, que es la Iniciativa Internacional de Parto, en donde intervienen o confluyen todas estas organizaciones que ustedes ven tanto a la izquierda como a la derecha. Se dieron cuenta que gran parte de los múltiples lineamientos que se habían venido mostrando se traslapaban y había información, la gran mayoría de la información hablaba de lo mismo, de respetar a la mujer y de permitir que ese tiempo de la maternidad y la atención del parto sea un momento de respeto y de acompañamiento. ¿Por qué esta iniciativa? Porque se busca ofrecerle cuidados respetuosos, seguros, con resultados alcanzables tanto para las chicas embarazadas como para nosotros, los que estamos ofreciéndole la atención en salud a estas mujeres. Tratando de hacer una red amplia de implementación, sabiendo que obviamente en países es complejo hablar de maternidades respetuosas en estos momentos. Respetando a la mamá y respetando al bebé. Algo bien importante es que antes de estas iniciativas, las primeras iniciativas que surgen son las iniciativas en función de mamá y bebé como un binomio, y es pensar en dos como uno, sin dejar de tener presente que tenemos dos personas a las que hay que cuidar a través de una sola, pero no olvidándonos que la madre tiene derechos y que el feto tiene derechos, y que ambos tienen necesidades y que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar estas necesidades de ambos como un todo. Este constante equilibrio es lo que hace que las cosas salgan bien, o que si en determinado momento algo no pasa bien dentro de la atención, es cuando ocurren las complicaciones, y es precisamente para lo que nosotros deberíamos
de este modelo es tratar a la mamá, al recién nacido y a la familia como una unidad integrada. Y los principios fundamentales son defender los derechos y el acceso al cuidado, asegurar una atención de maternidad respetuosa y brindar protección a la triada, que era lo que inicialmente las pacientes resienten o resentían mucho, y es: me separan de la zona de confort, de lo que me hace estar segura, y me envían a una unidad aislada y sola, pasando por un momento que debería de ser un momento mágico para la vida de la mujer. Promover el bienestar y prevenir enfermedades y complicaciones. Esta iniciativa está en vinculación entonces con todas las guías que nosotros tenemos en la actualidad para ofrecer a las mujeres esa experiencia positiva, y vemos que se traslapa con la Organización Mundial de la Salud para una maternidad con una experiencia positiva, con los cuidados intraparto para brindar una experiencia de nacimiento positiva, el documento para la atención del parto, y con los cuidados para el desarrollo de la infancia temprana. Y es ahí en donde, apoyándose en todas estas guías en cuanto a seguridad física, materna y neonatal, también se trata de integrar a la familia, involucrar a la familia, y también ofrecer pautas de seguridad y de empoderamiento a la mujer en esta etapa de la vida tan importante. Entonces, de aquí en adelante, vamos a empezar a ver que todo se trata en función de mamá, bebé y familia, orientando y guiando esto al confort de la madre y de la familia en general. El ISI, como es la iniciativa, consta de 12 pasos para una atención de la maternidad segura y respetuosa de la madre y el bebé, y por eso me encanta la presentación que hizo Cristian antes de lo que yo vengo a comentarles, porque todo lo que ellos están haciendo en Chile surge de todas estas guías y de todo este trabajo que se ha venido haciendo, y podemos ver que sí, definitivamente es posible. Cuidados de maternidad respetuosa se refiere entonces a la atención inclusiva, que no deba ser discriminatoria, que sea accesible y que sea asequible, y ya vamos a ver a qué se refiere esa, y que sea aceptable y que garantice la dignidad, la compasión y la privacidad de la unidad madre, bebé y familia. Y entonces voy a comenzar a hablarles un poco de esto, porque a veces hemos oído hablar, o generalmente oímos hablar de maternidad respetuosa, pero sabemos algunas cosas de maternidad respetuosa. Y esto nos habla de los 12 pasos que implica ofrecer una maternidad respetuosa. Y el primero es ofrecer respeto, dignidad y elección informada. Y eso es algo muy importante y en lo que en algunas ocasiones incurrimos nosotros como médicos, algunas instituciones, en donde por carga laboral, por cantidad de pacientes, se puede incurrir a veces sin darse cuenta. La paciente está en una etapa de labilidad emocional y de susceptibilidad y se puede sentir abusada físicamente, verbalmente, emocionalmente. Y hay algunos reportes en donde hay pacientes que han mencionado que por ocasiones pudiesen llegar a tener también abuso físico. Y existe una verdad universal, y es que la violencia contra la mujer nunca puede ser aceptable, perdonable y mucho menos tolerable. Y la Organización Mundial de la Salud hace su pronunciamiento en el 2014, en donde lanza este documento para la prevención y la erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención de parto en los centros de salud, y que básicamente lo que nos menciona es esto, que la mujer no puede ser víctima de abuso físico, verbal o emocional. El paso número 2 es el respeto al derecho de toda mujer a una atención gratuita, asequible, con transparencia de costos. Y esto se refiere generalmente a las unidades prestadoras de salud, en donde las pacientes no se les ofrecen los datos adecuados de los costos, si es que implica costos, al inicio, y que una vez que se les va a descargar al alta, las pacientes no son egresadas en algunas instituciones o no han sido egresadas por falta de pago. Proporcionar de manera rutinaria atención de cuidados maternos, asegurando la colaboración y la comunicación multidisciplinaria de todos los entornos. Y esto es que la mujer debe de tener acceso a una atención, si fuera posible, gratuita o asequible, y que deba de recibir una atención física prenatal adecuada. Que en el momento del parto pase esta etapa del nacimiento acompañada de la persona que ella quiera y que pueda tener el contacto piel con piel inmediato.
que una vez que ya haya nacido su bebé tenga la oportunidad de tener información sobre cómo va evolucionando su niño, y una vez que nazca, algo muy importante y en lo cual hace énfasis el ICI es que una vez que la mujer nazca, la madre y el recién nacido deberían estar bajo cuidado en los próximos 1 o 2 años. Y es porque se ha encontrado evidencia significativa que lo que los niños o la familia vive en los primeros 2 años, tanto emocional y físico, es lo que va a hacer lo que ese adulto sea emocionalmente, en seguridad y en adaptación y productividad para cada una de las personas. Entonces, la idea es hacer una tríada integrada para que el niño, la mamá y la familia lleven esta experiencia de una manera verdaderamente positiva. Ofrecer apoyo continuo durante el trabajo de parto por un compañero de su elección, y esto es algo muy importante. La mujer idealmente debería de ser acompañada por su padre, por su esposo, por sus hijos, por una dula, si hay alguien en quien ella confía y se siente segura con esta persona, es esta persona la que debería de ser parte del acompañamiento. Y algo muy importante que vale la pena introducir es proporcionar las medidas de alivio de dolor que ofrezcan comodidad sin medicamento y medidas de alivio del dolor como primeras opciones. Como bien lo mencionó Cristian, parte de lo que ellos hacen es lo que esta iniciativa alienta, permitir que la mujer tenga acceso a información y a entrenamiento en herramientas de cómo respirar, masajes que han probado y que tienen evidencia que ayudan a mejorar el dolor, posturas, que la mujer pueda permitirse periodos de relajación, las tinas o las bañeras dentro de las unidades de parto, que la mujer pueda ponerse cuclillas y acompañarse con su pareja, el celebrar, tolerar cada contracción, y algo muy importante es que mientras ella esté en el trabajo de parto siempre haya alguien celebrando y acompañando que una contracción ganada es una contracción celebrada. Proporcionar prácticas basadas en evidencia que hayan demostrado que no son beneficiosas para la madre y el bebé y la familia durante el proceso, prácticas que hayan demostrado ser beneficiosas. Y esto es lo que vemos en la primera imagen, y es que la mujer pueda tolerar el trabajo de parto de la forma en la que ella quiera, que la paciente, si se siente a gusto en cuclillas, que lo haga, que se mueva de un lado a otro, que opte la postura, o que si quiere permanecer inclinada o recostada o sobre un balón, eso le va a favorecer a ir tolerando de una mejor manera el trabajo del parto. Que se mantenga hidratada, contrario al modelo tradicional en donde sabemos que es nada por boca, canalizar vena y en litotomía. Que las mujeres idealmente deberían deambular dentro de las unidades, mantenerse hidratadas, y una vez que tienen trabajo activo de parto, pues tolerarlo con el apoyo de la familia y el acompañamiento. También acceder a versión cefálica si eso fuera necesario, tratar de ofrecerles el parto vertical y que las unidades, las instituciones pudiesen tener el acceso a que la mujer pueda tener su parto vertical, a inclusive que en las paredes puedan haber cordones o trenzas fuertes de las cuales ellas puedan tensarse, y un escenario y una logística preparada para que ella pueda tener este tipo de parto. Es un poco complicado para países, por ejemplo, como Centroamérica, es un tanto difícil, pero ya vemos que no es que no puede hacerse. Y algo que la Organización Mundial de la Salud promueve mucho, y todas las instituciones amigas de los niños y de la mamá, es el contacto piel con piel inmediatamente que el niño nace y el apego precoz de la lactancia. Evitar prácticas nocivas que han demostrado que de forma rutinaria a veces el riesgo supera el beneficio, como ser la colocación de enemas, la episiotomía, que ya ampliamente lo mencionó Cristian, los múltiples tactos sin necesidad. Algo muy importante y que llama la atención es que en las unidades de parto hay 4 o 5 personas del equipo médico, entre médicos residentes, adscritos y estudiantes, alrededor de la paciente, más enfermeras, 5 o 6 personas desconocidas. La idea es que debería de haber el menor número de profesionales y que hubiera una persona acompañándola todo el tiempo, y preferiblemente que esta persona que la acompaña no tenga nada que ver con el servicio o la red de trabajo en la atención médica, porque la paciente se siente más soportada y más acompañada con alguien conocido. Evitar las prácticas y las maniobras que puedan ocasionar
complicaciones. Y como ven esta imagen aquí, idealmente nuestras chicas deberían o deben movilizarse y deambular para cortar ese periodo del trabajo de parto. Y lo más importante, una vez que nazcan, así sean por parto vaginal o por vía abdominal, que las mujeres puedan estar en contacto íntimo con sus bebés. Mejorar el bienestar y prevenir enfermedades implementando este tipo de medidas educativas, como ser que coma bien, que coma si está en periodo de trabajo de parto inicial, las medidas de saneamiento en cuanto a agua, tanto para la paciente como para el personal, y más en esta época de pandemia, que los baños y las unidades estén limpias, que no se le haga discriminación a la mujer con HIV, la paciente con COVID positivo. Algo bien importante y con lo que estamos pasándola muy mal ahorita en época de pandemia es que las chicas no están yéndose con asesoramiento en anticoncepción, y que una vez que se descarguen o que vayan a casa, haya una persona que les diga cuáles son los signos de alarma, qué cosas son normales y qué cosas son anormales para buscar posterior atención. Algo bien importante y que ya está establecido es que ya hay protocolos para traslado ante situaciones de emergencia para un traslado seguro. Y ante esto es que las mujeres, los equipos de trabajo deben de contar con ambulancia, con una adecuada camilla, con oxígeno, los medicamentos que son necesarios para el traslado, como el sulfato de magnesio, los uterotónicos, los balones, los trajes antichoque, los hemoderivados, y toda la logística de traslado deberían de estar para que estas pacientes no vayan a tener complicaciones en el momento del traslado. Y algo bien importante y que en muchos de los países de bajo recurso causa un impacto es el que no se cuenta con una política de apoyo de recurso humano. Es decir, no solo importa la paciente, importa también el prestador de salud, el ginecólogo, el médico que está atendiendo ese parto. Se debe de sentir seguro, se debe de sentir cuidado, en unidades cómodas y en donde hayan equipos en donde no se les sobresature de trabajo. Proporcionar un continuo de atención y colaboración con educadores proveedores, con instituciones y con organizaciones de atención médica, de tal manera que el escenario de nacimiento sea una logística de trabajo amigable y un área de confort para que la mujer pueda tener su parto. Y esto finalmente, que es lograr los pasos de la iniciativa del Hospital Amigo del Niño, que con mucha dificultad se están logrando ahorita en época de pandemia, que es el apego inmediato, el contacto piel con piel, que ya sabemos todos los beneficios que tiene, el alojamiento conjunto, la lactancia temprana, no promover el uso de fórmulas, el tener personal competente y personal sensibilizado, y que las mujeres puedan tener material audiovisual que les permita obtener toda esta información. Estas son parte también de las organizaciones y que resumen mucho o que están muy de la mano con lo que acabo de mencionar con los 12 pasos del ICSI, en donde vemos ustedes todos los derechos a lo que tiene derecho la mujer, a ser libre de daños, a tener derecho a información, a tener consentimiento informado, derecho a la privacidad, que no se cuenta en las unidades, por ejemplo, en Centroamérica, el no tener una cortina entre paciente y paciente, el no contar con un esposo al lado o con un acompañante. La mujer tiene derecho a igualdad, al derecho a la atención médica y al más alto nivel de salud, y debe tener derecho a libertad, autonomía y autodeterminación. Porque ¿cuál es el objetivo fundamental de esta iniciativa y de todas las organizaciones que buscan en función de mejorar el parto en este triado? Es volver a la mujer protagonista de su parto, y que nosotros seamos los que brindemos la atención clínica especializada y que su familia le dé el apoyo emocional necesario de igual manera a nosotros, siendo lo menos intervencionistas, pero sin caer en el no intervenir cuando amerita. Para eso estamos, para intervenir en el momento que es necesario. Y debería de ser esta imagen que nosotros vemos aquí, que ya estoy casi cerrando, un proceso natural, nosotros observadores de un proceso fisiológico, en donde la mujer se debe de sentir comprendida, y en donde la mujer en todo el transcurso de la atención de la maternidad y del parto haya podido sentirse tan empoderada de poderse permitir el respeto de sí misma y poder lograr, y a lo cual tiene derecho, el respeto de los demás, precisamente para cumplir el derecho que toda mujer debe de tener, el derecho humano
y reproductivo, teniendo en cuenta las opiniones, las necesidades. Yo creo que aquí lo más importante es que escuchemos a las mujeres. Esto de los planes de parto es algo que se está usando mucho. La paciente nos dice cómo quiere seguir su parto y que nosotros podamos escuchar lo que ella quiere y tratar de acompañarlo en todos estos procesos. Y finalmente, el objetivo fundamental sería vivir la experiencia del nacimiento como un momento especial, placentero, en condiciones de dignidad humana, donde la mujer definitivamente sea el sujeto y la protagonista de su propio parto, reconociendo el derecho de la libertad de las mujeres o de las parejas para tomar decisiones sobre dónde, cómo y con quién quiere parir, cumpliendo entonces con lo que nosotros estamos comprometidos. Ofrecer a esta chica una maternidad digna, respetuosa, gozosa y segura. Y ustedes ven esa imagen, me gustó mucho porque es una imagen muy significativa, y es que las chicas idealmente deberían de tener a sus niños como, dónde y cuando ellas quieran. Y ahora me uno a lo que nos mencionó un poco Cristian. Todo está muy bonito, pero la pandemia ha venido a complicar. Aumentar el número de partos, aumentar el número de inducciones y aumentar el número de niños que han sido separados por sus mamás. Muchas gracias y doy paso a Paulo. Gracias, gracias Wendy. Bueno, lo que hace en el cambio de pantalla, quiero presentarles a Freddy González Arias, quien está en Caracas, en Venezuela, ginecólogo y obstetra, especialista en alto riesgo obstétrico, es el secretario de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, es coordinador del Fellowship de Diagnóstico Prenatal en el Centro Médico Docente de la Trinidad en Caracas, colaborador docente de pregrado y posgrado en la Universidad Central de Venezuela, y es coordinador del Comité de Salud Materna para la región andina de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Muchas gracias por aceptar, Freddy, y adelante, por favor. Gracias a ti, Paulo, y de verdad que es un placer compartir con todos ustedes esta experiencia. Debo, antes de comenzar mi participación, tocar la palabra utopía, porque sin entrar en conflicto de intereses, debo reconocer que en Venezuela hay una crisis de salud terrible, donde muchas de las cosas que yo voy a decir aquí van a sonar probablemente utópicas y probablemente difíciles de cumplir. Así como lo comentó Cristian en su momento, en Venezuela tenemos la ley de la violencia obstétrica desde el 2007. Desde que surgió esa ley, desde la sociedad fuimos muy críticos a ella porque realmente era realmente poner al obstetra o a los atendedores de salud como los culpables de la situación de crisis. Y bueno, esa no era la verdad, pero debo hacer esa aclaratoria antes de comenzar a hacer esto. Evidentemente, todos los que hemos hablado aquí y la idea que tenemos desde FIGO, de FLASOC y desde todo el comienzo de nuestro estudio dentro de la salud, la maternidad no es solamente esta señora que va solamente a sufrir ese trabajo de parto, esa maternidad sola, sino que definitivamente debe ser compartida por su pareja, por su esposo, por su pareja, por su familia, para que de esta forma incorporemos a este principio absoluto que es la familia dentro de la sociedad. ¿Por qué tantas cesáreas? Bueno, es complejo y probablemente si aquí podemos estar discutiendo con mucho tiempo por qué. Un complejo social, presión social y familiar, temor a las demandas legales, y eso no estamos exentos de un proceso de este tipo, por modelos a seguir y porque se supone o se cree que la cesárea va a proteger a la mujer de la incontinencia, del prolapso y la disfunción sexual. Y lo que decía muy ciertamente Wendy, el agotamiento del médico dentro de nuestros hospitales, que definitivamente nuestros hospitales están abarrotados de trabajo y con muy poca carga asistencial y de ayuda por el personal. Las indicaciones necesarias no es el objetivo de esto, porque hacemos más cesárea o más parto, ya eso lo sabemos.
No hay tampoco auditoría en muchos de nuestros hospitales en Latinoamérica y en el mundo, pero no es discutible que una cesárea debes decidirla cuando el bienestar fetal está comprometido, cuando hay una desproporción fetopélvica o porque la madre puede solicitar la cesárea. Pero lo que sí es importante es que el 75% de las indicaciones necesarias muy probablemente es una cesárea anterior. O sea que el problema principal probablemente es esa primera cesárea, por qué se hizo y por qué se decidió. La estrategia para reducir la mortalidad materna no es discusión. Se retomó, como decía Cristian, la atención hospitalaria del parto, por supuesto, para evitar complicaciones, porque se supone que hay un personal entrenado, capacitado para disminuir las complicaciones obstétricas y disminuir, por supuesto, la mortalidad materna. Y el otro punto importantísimo es la atención adecuada de la emergencia obstétrica, porque si no tenemos entrenamiento en emergencia obstétrica, no podemos estar enfrentados hacia la atención de un parto. Evidentemente, el otro binomio es la calidad del bebé y de la aceptación de ese trabajo de parto por parte del bebé, y tenemos que tener claro y muy claro las categorías para saber interpretar el monitoreo fetal intraparto y saber decidir quién realmente está en riesgo de ese trabajo de parto y quién no está en el riesgo de trabajo de parto. Y por eso ahí tenemos que hacer mucho énfasis en nuestros residentes, en nuestro personal de atención, en el personal de asistencia, para realmente analizar correctamente el monitoreo fetal, para decidir correctamente cuál es el bebé que no está tolerando un trabajo de parto. En los sitios donde existe pH capilar, que en nuestro país de Latinoamérica muy pocos lo tenemos, esa es una herramienta importantísima que tenemos que hacer uso de ella. Por supuesto, tenemos que interpretar la categoría 3 y eso tenemos que insistir en que nuestro personal de asistencia, sea enfermería, dulas, matronas, obstetrices, residente, el obstetra, tiene que estar claro de en qué momento tomar la aceptación de esta categoría 3 para en ese momento no poner en riesgo la calidad de vida de ese bebecito. Las estrategias para disminuir la morbilidad neonatal tenemos que disponer de un pediatra. Muchos de nuestros hospitales no tienen un pediatra al tanto. No hay un neonatólogo preparado, dispuesto, debe estar formando parte de este equipo de trabajo con una presencia oportuna dentro del área de trabajo. El equipamiento, por supuesto, tiene que estar adecuado y debe haber una técnica de entrenamiento para resucitación del neonato. Comités y opiniones y guías, como muy bien nos lo decía Wendy, hay montones. Y las cosas están para leerlas, aceptarlas y criticarlas o no en nuestros hospitales. Y esto está descrito y está confirmado por la evidencia este 2017. Pero lo importante es esto: sensibilizar a todo el personal de salud que acompaña a esta madre, sea indirecta o indirectamente, a que esta mamá debe ser acompañada en todo momento, desde la concepción, su control prenatal, su atención y su trabajo de parto. Y por supuesto, ¿quién más tenemos que motivar? ¿A quién más importante? Al padre de este embarazo. Y muchos de nuestros pacientes a nivel de Latinoamérica, el padre no está involucrado en mucha de la realidad de esto, pero tenemos que, en lo posible, involucrar al padre, a la familia, a la madre, a quien esté realmente motivado para acompañar y esto. Y esto sería lo ideal: la enfermera, la dula, el papá, la abuela, la tía, quien esté, todo el mundo involucrado a apoyar a esta mamá para que esta mamá realmente se sienta, como decía Wendy, atendida, que este parto sea gozoso, sea favorable, sea positivo de esta mujer, y no utilizar esos términos que decía Cristian, que los escuchamos en nuestros hospitales y los seguimos escuchando. Cállate, sigue empujando. Y eso es lo que tenemos que en todo momento tratar absolutamente de eliminarlo. El comité del American College ha dicho que si no hay contraindicación para un parto, es lo que tenemos que ofrecerle a esa mamá. Si hay indicación, no hay indicaciones maternas o fetales para un parto, es lo que tenemos que ofrecerle a esta mamá: un parto seguro para ella y para su bebé.
Como decía Wendy, el derecho sexual y reproductivo, la madre puede planificar y decirnos que ella no quiere tener un parto. ¿Pero por qué? Y tenemos que explicarle por qué esta mamá no quiere tener un parto. El deseo materno hay que respetarlo. Lo importante que tenemos que llevarnos es que esa interrupción del embarazo debe ser siempre después de las 39 semanas, no a conveniencia del médico, de la institución o como fuera, siempre después de 39 semanas. Nunca, si la paciente, su temor al parto es el dolor, no podemos evitar no ofrecerle el control del dolor a esa paciente. Y hablar muy bien que la paciente, si le ofrecemos una cesárea, vamos a limitar ese número de hijos, sobre todo esta paciente que quiere multiparidad o lo desea. Entonces tenemos que tener una información bien clara para esta paciente. Si tenemos la seguridad razonable para esa madre y ese feto, tenemos que ofrecerle un parto a esta mamá. ¿Un parto en qué momento? El parto lo mejor posible con la mínima intervención. Porque no lo digo yo, no lo dice Wendy, no lo dice Cristian, no lo dice Pablo, no lo decimos, lo dicen las guías, lo dice la evidencia, lo dicen todas estas guías que Wendy muy bien nos resumió, donde está demostrado que la mínima intervención es suficiente para llevar un parto adecuado sin complicaciones. Se ha dicho en montones de veces, esta preparación, esta incorporación de la madre al ejercicio, a la motivación, al yoga, al pilate, a la natación, a la caminata, a andar, a hacer ejercicio, esa actividad en el trabajo de parto es muy importante. Este posicionamiento que ahorita que estamos con esta parte muy nueva del yoga, que no es nada nuevo, esto es algo ancestral, esta posición en cuclilla, donde ayudamos a esta paciente que ese lineamiento, ese canal del parto mejore, y eso es lo que está demostrado completamente. Recomendaciones, revisar en nuestros hospitales nuestras tasas de parto y cesáreas, ¿ok? Porque nuestras tasas de parto y cesárea tenemos, y si vamos a privado, es altísimo el número de cesáreas que estamos haciendo. Y tenemos que conformar ese equipo de trabajo. A mí me parecía sorprendente esto que Cristian nos contaba, que en su comienzo separaban a las matronas y el obstetra no podía entrar a la sala de la matrona porque había, yo creo que aquí tenemos que integrarnos todos en beneficio de esta madre. La obstetriz, la matrona, la comadrona, la enfermera. En mi país no existe, está realmente comenzando la idea de la dula, pero no existe la matrona y la obstetriz como existe en otros países de Latinoamérica. Pero tenemos que tener a nuestro personal de enfermería motivada a apoyar a esta mamá. Tenemos que reevaluar el término falta de progresión del trabajo de parto, porque es uno de los términos en los cuales estamos induciendo cesáreas porque probablemente no estamos claros. Tenemos que retomar la simulación del parto instrumentado, porque se ha olvidado el parto instrumentado como un beneficio valiosísimo en la atención del parto. Y si vamos a reforzar y vamos a motivar el parto, tenemos que reforzar y tenemos que retomar la preparación del parto instrumentado y comenzar como la simulación, porque tenemos muchos años trabajando en Latinoamérica con simulación y lo que estamos en el panel, hemos estado muchísimo tratando con simulación. Y por supuesto, el apoyo continuo de esta mamá en el parto y el trabajo de parto. Olvidar el hecho de que una cesárea es obligatoriamente una próxima cesárea. Tenemos que evaluar los antecedentes maternos, evaluar la causa de por qué fue la cesárea anterior para probablemente ofrecerle a esta paciente la posibilidad de que sí pudiera tener un parto después de una cesárea. Tenemos que apoyar a esta mamá desde el punto de vista en este momento tan importante, desde el punto de vista emocional y psicológico. Entonces tenemos que presentar apoyo de una enfermera, de una dula, de una acompañante que simplemente la motive. En nuestros hospitales en Venezuela no tenemos la incorporación de un familiar al trabajo de parto porque son áreas comunes y es muy difícil, hay muchos problemas para incorporar. Pero entonces tenemos que obligatoriamente nosotros motivar a nuestras enfermeras para que realmente den un apoyo adecuado a la paciente. Asegurar, por supuesto, la interpretación del monitoreo fetal, porque eso es lo que nos va a decir el efecto tranquilizador del estado de ese bebé o no para tomar conductas. Los antecedentes, tratar de controlar o predecir la desproporción fetopélvica, porque el parto atascado es una de nuestras complicaciones y tenemos que asegurar con la ganancia del peso, el control prenatal y todas estas cosas. El uso prudente de la oxitocina, y eso sí nos corresponde a nosotros, tratar de no acelerar ese trabajo de parto forzadamente, que evidentemente lo hemos experimentado
donde la oxitocina nos ayuda efectivamente a cortar el trabajo de tiempo, pero estamos forzando probablemente a ese bebé a entrar en ese canal del parto de una forma no tan preparada ni tan fisiológica, y probablemente esa es una de las causas a las cuales nos vemos enfrentados el aumento de incidencias de trabajo de parto, porque estamos forzando a ese bebecito. Reconocer en qué momento hay falta o no progresión del trabajo de parto, y tenemos que, si podemos, el monitoreo fetal o una buena interpretación del bienestar fetal, y si tuviéramos el pH en sangre de cuero cabelludo sería lo ideal, pero sabemos que en Latinoamérica todo esto es bastante difícil. No demorar la realización del parto o el parto instrumental o la cesárea, tratando de asegurar que tengamos que tener todo cuadrado para ofrecerle a esa mamá el mejor beneficio. Ofrecer técnicas anestesias eficientes, manejo del dolor no farmacológico, como lo habían dicho mis compañeros anteriores. Hay montones de técnicas para mejorar esa aceptación del dolor. El manejo del tercer periodo del parto no es nada cuestionable y tenemos que hacerlo rutinariamente para disminuir y asegurar las competencias en el manejo de las emergencias obstétricas es absolutamente necesario, y con la simulación que hemos estado hay que seguir trabajando esto. En la toma de los cultivos de estreptococo beta hemolítico tiene que ser una norma en nuestros hospitales, y muchas veces no se hace como norma para evitar la sepsis neonatal solamente con ese cultivo entre 35 y 37 semanas y tener asegurado el canal del parto y el bienestar infeccioso de ese bebecito. Recordar que el cuello y la evaluación va a darnos una idea de cuán cercano o tardío puede estar ese parto, y si ese cuello es más corto o más largo, pues vamos a tener una idea de cuánto se va a presentar ese parto, y estar muy pendiente de esta paciente que llegó a las 38 semanas con un cuello largo de 4 o 5 centímetros, y tener pendiente que esta paciente puede hacer un trabajo de parto muy tardío y puede llegarnos en una forma muy complicada. Recordar que existen formas de inducción de parto y podemos utilizarlas sin abusar, pero por supuesto tenemos que la patología materna o fetal existe y tenemos que actuar. Tratar de recordar que existen mecanismos tanto físicos como farmacológicos para cortar ese cuello y favorecer la inducción. La evaluación o la observación del cuello y del trabajo de parto con ultrasonografía nos ayuda mucho a evaluar ese trabajo de parto y esa posibilidad de parto en esa paciente. La observación de la ecografía transperineal. Entiendo que en muchos de nuestros hospitales a veces inclusive no hay acceso a ultrasonografía, pero en donde los tenemos y lo podemos motivar, podemos también fomentar el uso de la ultrasonografía en el trabajo de parto. Tenemos que definir lo que es un trabajo normal y distóxico. Ya el primer periodo, segundo periodo y tercer periodo lo sabemos y sabemos la importancia de cada una de ellas. Lo importante es definir que dentro de ese primer periodo de parto, desde el comienzo hasta la expulsión del bebé, existe un periodo latente, y ese periodo latente está demostrado en horas, que puede durar mucho tiempo. Tratar de no abusar de ese periodo latente, tratar de respetarlo, de apoyar a esa mamá para que ese periodo latente lo respetemos, apoyarnos en este partograma que en muchos hospitales en Latinoamérica lo utilizamos, y debemos apoyarnos allí, que existe una curva de alerta en el cual el trabajo de parto, dependiendo de ese partograma por horas, por presentación, por movilidad, nuliparidad y ruptura o no de membranas, está establecido, y establecer esa curva de alerta para ver en qué momento, cuál es el trabajo de parto de esta paciente. Y lo que se dice actualmente, según los consensos actualmente mundiales, es la fase activa del trabajo de parto, que antes se definía entre 3 y 4 centímetros. Ahora se dice que aparentemente entre 5 y 6 centímetros es realmente que la paciente está en franco trabajo de parto, y en ese momento está en fase activa de su trabajo de parto. Lo cual todo lo anterior probablemente es una fase latente en el cual podemos, si abusamos o no identificamos, podemos complicar ese trabajo de parto. Intentar en esa fase latente del trabajo de parto apoyar a esa paciente con maniobras, con ejercicio, usando la pelota, usando el balón, y tratando en lo posible de manejo del dolor medicamentoso o no,
para disminuir y tranquilizar a esa mamá y tratar de no en ese momento abusar de estimular la dinámica uterina porque podemos inducir taquicistolias uterinas, intolerancia de ese bebé al trabajo de parto porque lo estamos forzando a acelerarle ese trabajo de parto y podemos incrementar el número de cesáreas. Evidentemente, hay condiciones médicas en las cuales podemos actuar, pero tenemos que justificar bien nuestra actuación. La amniotomía que antes y en mi hospital todavía se hace rutinariamente, colocar oxitocina y romper membrana. Eso es una ley todavía y eso hay que reevaluarlo. Se sabe que hacer una amniotomía de forma rutinaria no aumenta, pero sí puede llevar a complicaciones, niveles de evidencia A y recomendaciones. El uso de la oxitocina rutinariamente, si tenemos un trabajo de parto progresando adecuadamente, no necesariamente tenemos que utilizarlo. Tratar de justificar tanto la amniorexis como el uso de oxitocina para tratar de que si el trabajo de parto, a pesar de que puede ser lento, está progresando con un bienestar fetal asegurado, no tenemos que apresurar. Claro, la historia nos ha dicho que mientras más rápido para el paciente, más rápido desocupamos camas, más rápido trabajamos, más rápido nos vamos a dormir, pero tenemos que tratar de en lo posible de pensar en esta paciente y en esta calidad de esta mamá y este bebé. El trabajo de parto tenemos que respetarlo, asegurarlo, comprometernos y tratar de que esa amniorexis hacerla correctamente porque se ha visto que no es necesario en estos pacientes. Tratar de evitar que esta paciente en su primer nacimiento sea una cesárea, porque seguramente los próximos nacimientos van a ser cesáreas. Tratar de que la fase latente no sea el momento donde decidamos la cesárea, sino en una fase activa después de tomar conductas, después de hacer amniorexis, después de estar por encima de los 4 o los 6 centímetros, dependiendo de lo que decida cada hospital y cada institución, y que tengamos realmente contracciones uterinas efectivas. Si tenemos contracciones uterinas efectivas, podemos esperar hasta 4 horas y en ese momento decidir la cesárea, a menos que el bebé no esté tolerando y el bienestar fetal esté comprometido. En ese momento sí tenemos que tomar la decisión. Pero si hay un bienestar aceptado, la mamá la podemos ayudar caminando, podemos utilizar la amniorexis y podemos usar la oxitocina mejorando la dinámica y aún así pasa el tiempo, eso se está evaluando para tratar de disminuir el número de la intervención y de esa forma disminuir el número de cesáreas. Recordar que si tenemos un segundo periodo del parto con un bienestar fetal asegurado, y esto siempre hay que insistirlo, tenemos que asegurar de que ese bebé esté bien. Podemos entonces, en un segundo periodo de parto, verificar si es nulípara o multípara, si tiene anestesia o no anestesia, verificar que ese trabajo de parto cambiando posición, ayudando a la posición en posición vertical o de cuclillas, poniéndolo de medio lado, tratando de ayudar a que el pujo esté acompañado con la contracción. De esa forma pudiéramos hacer muchas cosas en esta paciente. Recordar que todas estas cosas nos van a ayudar a la paciente a tratar de mejorar y disminuir el número de partos, y yo creo que definitivamente tenemos que retomar el parto instrumental, ya sea con ventosa o con forceps. Recordar que estamos ya en el segundo periodo del parto, en el cual el bebecito está en tercer o cuarto plano, ya estamos completos, ya no hay una falla importante de traumatismo para ese bebé, y un instrumento bien colocado en ese momento facilita y mejora muchísimo el nacimiento de este bebecito. De una forma rápida, sí existe un periodo no tranquilizante de ese bebé. Y esto se lo robé yo a Pablo cuando conocí a Pablo en San Luis Potosí, que las 3 reglas del parto eran las 3 P: presencia, paciencia y prudencia. Y definitivamente yo creo que esas 3 P son bien importantes. No podemos dejar sola a nuestras pacientes. Tenemos que tener una paciencia adecuada, y esa paciencia del partero histórico, que lo que hace es esperar y asegurar que su paciente esté muy tranquilo, y hacer las cosas con mucha prudencia y mucha seguridad, y eso es el entrenamiento, la seguridad para llevar
a esta paciente al mejor momento posible y al mejor parto posible. Yo de verdad que le doy muchísimas gracias a Paulo por la invitación, a Wendy y a Cristian las excelentes conferencias, y creo que, bueno, aquí más o menos tomamos un poquito de muchas cosas y tratar de hacer un poco de conciencia de que sí podemos hacer muchas cosas, nos falta por hacer muchísimas cosas. Latinoamérica pide a gritos que tengamos que hacer cosas por nuestras mujeres, tenemos que de alguna forma retomar y tomar, como dice Wendy, esta palabra que ellas utilizan mucho las mujeres, de empoderarse, pero tenemos que embaraguetarnos para Latinoamérica, llevarla adelante, y ojalá algún día seamos lo que realmente queremos nosotros. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias. Estamos sobre el tiempo. Voy a hacer solamente dos preguntas que han sido repetitivas. La primera es la opinión de los panelistas y, por supuesto, de los miembros del Comité de Salud Materna. En estos momentos de pandemia, muchas mujeres han decidido el parto domiciliario. ¿Cuál es la opinión que tienen al respecto? Bueno, nosotros en Chile, el Ministerio de Salud no está a favor del parto en domicilio porque creo que no contamos con las condiciones, la infraestructura adecuada para poder tener. Hay partos en domicilio. Yo creo que es súper importante tener toda una implementación frente a la posibilidad de una cesárea de emergencia. Si uno no tiene un sistema rápido que permita transformar un parto en una cesárea de emergencia, no debiéramos atender partos en domicilio, aunque sea un médico con mucha expertise. En mi experiencia, cuando trabajé en el Sotero del Río, me tocó muchísimo recibir pacientes con problemas graves, tanto maternos como neonatales. Si se puede implementar un sistema que permita una cesárea de emergencia rápido, absolutamente de acuerdo, como es en otros países del área norte de Europa. Pero creo que por lo menos en Chile estamos muy lejos de eso. Muy bien, no sé si alguien tiene algo Sí, diferente que opinar. No, perdón, yo creo que en Venezuela tampoco se está haciendo, pero me parece que es irresponsable hacer una cosa de esta porque no tenemos infraestructura. Como decía Cristian, hay otros países que perfectamente tienes toda una ambulancia, un hospital a 5 minutos del sitio de aquí no tenemos ni la ambulancia, ni el hospital, ni la infraestructura. O sea que yo creo que, a pesar que suena muy bonito todas estas cosas, y más en pandemia, sonaría perfecto, pero yo creo que Latinoamérica, no sé si, bueno, ya lo dijo Chile, Héctor, seguramente México también, son países complicados donde poner a hacer esto, yo creo que es una complicación muy grande. Igual, Paulo, yo creo que Centroamérica es un ejemplo muy claro de dificultades en cuanto a complicaciones, y obviamente tenemos mucha mortalidad materna. Hemos avanzado mucho tratando de ofrecerles partos con seguridad de atención y calidad de atención hospitalaria a las pacientes. Hemos luchado mucho, se ha estado luchando mucho para favorecer que las chicas vayan a lugares seguros y tratar de lograr los accesos y evitar esos eslabones que entorpecen que las pacientes puedan ser atendidas con calidad. En nuestro escenario, llevar a las chicas a un parto en casa es como aventurarse a, si me pasa, no sé qué voy a hacer, porque el hecho de trasladarlas es un problema, y en el momento de que ocurra una complicación no existe el escenario para resolverlo. Sí. Entonces, ese es lo complicado. Yo creo que no se trata de falta de competencias médicas, eso no está en discusión. Es un problema de logística por si tenemos complicaciones asociadas al nacimiento, como hemorragias. Se nos muere. Muy bien. Bueno, nada más, una pregunta es, ¿cuál es? Pablo. Héctor Perdón. Volati levantó. Ah, perdón, gringo, No, 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 estaba viendo mis apuntes, perdón. Solamente, bueno, buenas noches a todos. Excelente las exposiciones de los tres panelistas y excelente la transmisión. Realmente ahora con esto que uno vive de webinarios en webinarios, puede ser cuando una transmisión tiene responsabilidad y no se corta, y realmente eso es lo que
enaltece y nos hace quedar bien a los que actuamos como panelistas. Así que felicitaciones, Paulo, a la elección del tema, y felicitaciones, Álvaro, por la transmisión. Yo solamente quería decir dos cosas y que tenemos que hacer pie. El parto debe ser institucionalizado. El parto domiciliario no puede existir en este momento ajeno a que hemos crecido en tecnología y hemos crecido en elementos que nos ayudan, pero está dentro de la institución. Un parto fuera de la institución corre altísimo riesgo, porque no sabemos frente a qué podemos estar en el momento de la emergencia. Ajeno a lo que dice Cristian, que en los países nórdicos como Finlandia, Suecia, Noruega, incluso Suiza, tienen parto domiciliario. Pero no se olviden, el porcentaje de nacimientos que tienen ellos, el nivel socioeconómico y cultural que tienen, y que cuando llaman va una ambulancia que se transforma en quirófano en el momento que es necesario. Sí. Entonces, eso es imposible que suceda en nuestros países por un sinnúmero de cosas. Les doy el ejemplo de Capital Federal, por no decir Córdoba, y otras ciudades grandes. Uno sabe a la hora que sale, pero no sabe a la hora que llega. Los cortes, los piquetes, los puentes, etc. O sea que es una lucha enorme que desde Fajo hemos tenido en contra de los partos domiciliarios. Es decir, sí a todo este tema que han hablado los tres panelistas. El parto debe ser con menor intervencionismo, pero de allí a ser domiciliario totalmente alejado. Parto institucionalizado con menor intervencionismo, con empoderamiento de la paciente y con la educación. El problema es que debemos emplear tiempo en nuestro consultorio para preparar a la paciente en la relación médico-paciente y en la forma de encarar el trabajo de parto y el parto. No quiero robarles más tiempo. Muchas gracias. Absolutamente de acuerdo. Bueno, solamente ya nos pasamos un poco. Bueno, nada más quería yo hacer algunas reflexiones que muchos, los que tenemos en práctica privada, tenemos un plan de parto del obstetra. Cuando nos llegan con un plan de parto ellas, nosotros les entregamos un plan de parto de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer y no hacer. Nada más mencionar también que mucha gente puso ahí que es de los que estamos platicando, que es una utopía y eso. Yo siempre la volteo y les digo, bueno, si en México hay 2,5 millones de nacimientos, hacer 1.200.000 cesáreas al año, si lo volteáramos, parecería una utopía. ¿Cómo hay un sistema de salud que soporta 1.200.000 cesáreas al año y no podemos montar salas con otras características? Yo siempre se las volteo. Sin duda, aunque estemos en pandemia, los derechos humanos y los derechos reproductivos no pueden violarse. No importa que estuviéramos en guerra, no importa que estuviéramos, son derechos humanos. Es decir, se nace con ellos y con ellos permanecemos hasta la muerte. Solamente algunos de ellos se quitan cuando están la gente en prisión y ni siquiera todos ellos. Pero hay que entender en este momento de la pandemia que las pacientes siguen teniendo sus derechos humanos y sus derechos reproductivos. Por la hora en que nos encontramos, vamos después a tratar de hacer de alguna manera las respuestas a sus preguntas. Les doy las gracias a los profesores y les doy las gracias a toda la gente que ha estado presente, especialmente a la gente del Cono Sur, que para ellos ahora son casi las 12 de la noche. Entonces, pero muchísimas gracias por estar acá y hacer todos un esfuerzo de capacitación y además en esta webinitis que tenemos, que estamos todos bombardeados por tantas conferencias, simposios y webinars. Muchas gracias a Álvaro y a su equipo por la excelente transmisión y simplemente Álvaro va a hablar del próximo evento
que el salud reproductiva tendremos y que es el otro lado de esto que hicimos el día de hoy. Si quieres comentarlo, Álvaro. Gracias, Pablo. Bueno, felicidades a todos. La verdad es que siempre estas cosas uno quiere quedarse con más tiempo. Y bueno, y el público además ha seguido atentamente porque se ha mantenido, digamos, y eso significa que tiene interés, ¿no? Cuando alguien tiene interés se retira. De todas formas, esta sesión se está grabando y obviamente una vez que se edite se va a colocar en el canal de YouTube de Flasoc para poderla ver, porque bueno, es parte también de que no todo el mundo puede llegar a una hora para poder verlo, y bueno, entonces si bien no tienen la instancia de participar, sí, digamos en vivo, sí lo puede ver en el tiempo que sea. Así que un poco para finalizar, comentar que vamos a tener algunas sesiones interesantes, sobre todo en lo que es agosto y septiembre. Vamos a tener quizás, no sé si 2 por mes, quizás alguna más. Pero bueno, la que ya tenemos obviamente confirmada, que es la segunda parte, digamos, como decía Pablo, quizás de este comité de salud materna, con el simposio Marco de Seguridad en la cesárea. Entonces, eso está fijado para el 26 de agosto. Reitero, quizás antes podamos tener uno, pero todavía no lo tenemos confirmado, y en septiembre seguro vamos a tener 2. Pero el que ya está confirmado es el segundo del Comité de Salud Materna. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a todos, bueno, un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Y cuídense todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Que pasen muy bien. Un gusto. Chao, hasta luego. Gracias, gringo, que descanse. Sí, Ya es tarde. ya está. Chao, Es chao. un placer siempre, un placer.